Nosotros pasamos por esta vida y tenemos que dejar un legado a la siguiente generación, que es dejar la palabra del Señor. En nuestro caso tenemos que dejar la palabra de Dios. Y por esa razón, el primer lugar de evangelización es nuestra propia casa, es decir, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra generación. Sin embargo, uno observa que hay generaciones que no se desarrollaron, no lograron alcanzar su potencial, no lograron sus objetivos y sus metas y sobre todo los propósitos de Dios, porque sus pecados eliminaron la generación. Entonces a veces, por ejemplo, un padre tiene que sepultar a uno de sus hijos y esto es muy duro. Siempre se espera que los hijos lo hagan con sus padres y duele más porque se está sepultando la próxima generación. Hoy vamos a profundizar un poquito más sobre acerca de la importancia de compartir el mensaje del Señor. Cuando compartimos el Evangelio no es compartir una religión más, es compartir principios de vida, es compartir los fundamentos para establecer a la próxima generación en los caminos del Señor. Y damos gracias a Dios porque nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el Evangelio. A lo mejor nuestros padres no, o a lo mejor sí, y somos herederos de ese legado espiritual que nos dejaron nuestros padres o nuestros abuelos. He hablado con algunos de ustedes que me han compartido que fue su abuelito o su abuelita quien trajo la palabra del Señor a la casa. Y luego se fue multiplicando por todos sus hijos, sus nietos y las siguientes generaciones. Pero también es triste ver que hay generaciones que nacieron en el Evangelio y hoy están apartados de los caminos del Señor. Y eso tiene que ver con el pecado. Hoy vamos a hablar de pecados que mataron a una generación. Pecados que matan a una generación. Pecados que matarán a la siguiente generación, porque están allí. Y el apóstol Pablo nos advierte en este pasaje que vamos a leer hoy sobre 5 pecados capitales, digámoslo así, pecados bien enraizados, que llevaron a la muerte espiritual a una generación del pueblo de Israel en el desierto. Seguimos tratando este tema de Israel que sale del desierto, sale de Egipto a un desierto, que ese desierto, una travesía que duraría pocos días, se va a convertir en 40 años. Pues bien, lo más difícil de Israel no fue la salida de Egipto, porque intervino Dios y lo sacó. ¿Sabe qué fue lo más difícil? Sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. A veces luchamos por sacar a una persona del mundo, pero es mucho más difícil sacar el mundo de una persona. Y para sacar el mundo de uno tiene que tomar decisiones, porque uno ha venido practicando pecados, practicando cosas, haciendo cosas que no agradan a Dios. Y cuando uno conoce al Señor, pues esa máquina se detiene y sigue por inercia moviéndose, pero llega un momento en que se detiene para nunca más volver a estar metido en ese pecado. Ahora, Pablo usa la historia de Israel como una advertencia para que nosotros evitemos esos mismos pecados que conducen a juicio.
Y mis amados hermanos, el pueblo de Israel recibió grandes beneficios, pero la mayoría de esa generación que salió de Egipto, más de 600,000 personas que salieron de esa esclavitud, de ese yugo de Egipto, murió en el desierto. Es decir, que todos los que vieron las maravillas y los milagros en Egipto para su liberación, por eso es que a veces no es tan trascendente los milagros. Porque sí, los milagros son impresionantes si uno quiere verlos y contemplarlos. Lindo. Pero más que eso, es entender y conocer a la fuente y amar al Señor de los milagros. Es decir, al que hace los milagros. Entonces, no tanto enredarse uno en lo milagroso, sino en quien lo hace. Y aunque Israel recibe esos grandes beneficios, la mayoría de esa generación murió en el desierto debido a su rebeldía, su desobediencia, su pecado. Así que podemos decir que de esa generación solamente unos muy pocos entraron a la bendición de poseer la tierra. Dice así, 1 Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice Pablo: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Primera advertencia: no quiero que se olviden. Una de las cosas que insiste Dios con el pueblo y con nosotros es: tengamos memoria de lo que ha sucedido en nuestra vida. Y también de pronto usted ha visto lo que ha sucedido en la vida de su papá, de su mamá, en los caminos del Señor. Algún familiar o algún hermano en el Señor. Dice: todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos, y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y esa roca, ¿quién era? Cristo. Pablo lo dice así, Pablo lo entiende así. Qué interesante que uno pueda entender que en nuestro viaje, que puede ser de 10, 20, 30, 50, 100 años, entender que la roca nos sigue, que esa roca está con nosotros, que ese fundamento está con nosotros. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos, y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. De aquellos que Dios no se agradó, quedaron tirados ahí en el desierto. Ahora Pablo dice que esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo que ellos hicieron, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a las diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual, como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de ¿cuántas personas? 23,000 personas en un solo día. Esa advertencia. Tampoco deberíamos poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron
mordidos por serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego un ángel de la muerte los destruyó. Estas cosas, dice Pablo, sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Qué interesante eso. Él hace el puente hermenéutico entre ese tiempo y el tiempo de Pablo. Y hoy lo hacemos entre el tiempo de Pablo y nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito. ¿Para qué? Para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Una señal de advertencia, hay que prestarle mucha atención. Un pare. ¿Cuántos se han comido un pare? ¿Y qué ha pasado? Desastres. Una señal que decía, no pase, hay un abismo. Advertencia. ¿Para quiénes? Para aquellos que vivimos en el fin de los tiempos. Pablo pensaba que en aquellos días estaba muy cerca el fin de los tiempos. Pues ya han pasado más de 2000 años. Pero seguimos en el fin de los tiempos. Y sigue diciendo, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado. ¿Cuidado de qué? De no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Entonces Pablo en este pasaje nos amonesta contra una serie de pecados capitales que traen muerte espiritual, que trae juicio a cualquier generación. ¿Cuáles fueron esos 5 pecados que mataron a una generación? Que mataron a esa generación. 5 pecados. Número 1, la codicia. Número 2, la idolatría. Número 3, la inmoralidad sexual. Número 4, tentar a Dios. Número 5, la murmuración. Ahora, Pablo utiliza esta historia de Israel en el desierto, obviamente para advertirnos a nosotros, para que no caigamos en esos pecados. Si caemos en esos pecados, vamos a perecer también. Perecemos en esta generación, o perecerán nuestros hijos o nietos. Entonces Pablo nos dice que Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, rumbo a la bendición, y duró en esa travesía 40 años. Y en esos 40 años esa generación que salió de Egipto, todos quedaron tirados en el desierto. Allí fueron sepultados bajo las arenas del desierto. Así que nosotros también fuimos rescatados del pecado y vamos por el desierto de este rumbo, de este mundo, rumbo a esa tierra prometida que Él ha tenido para cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas de las experiencias de estos israelitas y jornadas que ellos vivieron, muchas veces se repiten en nosotros en nuestro tiempo. Vamos a ver lo que dice Pablo aquí del versículo 1 al versículo número 4. Lo primero que Pablo dice es los beneficios que ellos recibieron. Veamos, por ejemplo, el versículo 1 dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido experiencias de conocer personas
que han tenido unas experiencias muy duras, que conocieron al Señor y se apartaron de sus caminos y están viviendo en una situación muy triste. Entonces el Señor dice, no se olviden de lo que le sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. No es necesario que nosotros vivamos esos fracasos de otros. Si ya lo vimos y vimos las consecuencias, aprendamos, tomemos decisiones. En segundo lugar, nos dice que todo el pueblo, no hay ninguna acepción de personas. Dice, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos. La nube les iba guiando en el día y esa nube les tapaba el sol, el calor del día. Pero esa nube les servía de guía en la ruta hacia la tierra prometida. Por la noche, lo que se levantaba era una columna de fuego, porque el desierto es así. En el día es un calor infernal y en la noche es un frío que congela y quiebra los huesos. Entonces esa antorcha de fuego iluminaba la ruta y también les daba el calor de la noche para protegerlos. Entonces dice que todos ellos iban debajo de esa nube y fueron guiados. Entonces lo primero que Pablo dice es no se olviden de lo que sucedió a ellos. Pero lo segundo es que ellos fueron guiados, todos. Y cuando uno conoce al Señor, todos tenemos la guianza del Señor y además tenemos la guianza del Espíritu Santo. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. O sea, ellos vieron esa experiencia, abrirse el mar y atravesar. Número 3, todos ellos dice que fueron bautizados, quedaron inmersos bajo esa nube, bautizados en la nube y bautizados en el mar como seguidores de Moisés. Por eso es que esa travesía a través del mar simboliza también para nosotros los cristianos el bautismo, que pasamos por el medio de las aguas. Los israelitas pasaron y vieron esas murallas de agua y cuando ellos pasaron, las aguas se unieron y todo el ejército del faraón pereció en medio de esas aguas. Pero pasaron por las aguas, pasaron al otro lado. Y cuando pasaron al otro lado, ya no podían regresar y tenían que seguir avanzando. Entonces dice que todos vivieron esa experiencia, no había ninguna diferencia. Y en el verso siguiente dice, en el 4, que todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos. Y Pablo dice, esa roca era el Mesías que iba ya con ellos. Ya dentro de ese pueblo iba el que en esa generación y las siguientes generaciones iba a llegar el día en que se iba a manifestar el ungido, el Mesías, el separado para salvar las naciones. Pero en el versículo número 5 dice, sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos. Estamos aquí todos esta noche, sentados con una sonrisa espectacular. Pero el Señor dice, la mayoría de ustedes no me agrada. Solo 2 de ustedes. Dice que la mayoría de ellos, Dios no se agradó. Es decir, que fue un pueblo, por eso les decía, fue fácil salir de Egipto, aunque no fue fácil. Pero lo más difícil fue que ese pueblo no sacó a Egipto de su corazón. El mundo, las comidas, el maltrato, el abuso, el pasado, todo eso fue duro para ellos, no lo pudieron olvidar.
Entonces Dios no se agradó y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. De los más de ellos no se agradó Dios. Y dice, por lo cual quedaron postrados, tirados en el desierto. Es decir, que de 600,000, solo 2 llegaron a la tierra prometida. ¿Quiénes? Josué y Caleb. Porque ni Moisés entró. Dios le dio la oportunidad de subir a una montaña y ver la tierra desde esa montaña. Ver allá todas esas fronteras, todas montañas, todos lugares. Y Dios le dijo, mire, esta fue la tierra que yo le prometí, pero tú no vas a entrar. Tú tampoco vas a entrar. Entonces, de toda esa generación, solamente 2 van a entrar, Josué y Caleb. En el versículo número 6 dice que estas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Ahora, ¿qué codiciaron? ¿Cómo fue estas cosas que pasaron? Ahora, ¿qué tiene que ver esto de pronto con la evangelización? Pues cuando nosotros compartimos el evangelio a una persona y la persona toma la decisión de entregarle su corazón a Cristo, todo esto que está en las Escrituras va a servirle a él de advertencia y va a tomar decisiones y va a decir, no, corto con esto, paro de esto, me detengo en esto, saco esto de mi vida y me propongo a vivir de esta manera. Y obviamente los cielos se abren sobre esa persona y la bendición viene sobre él y sobre sus siguientes generaciones. Pero cuando la persona no recibe el mensaje del evangelio, puede morir, que puede quedar postrado en el desierto de esta vida sin ninguna esperanza. Por eso cuando le hablamos a alguien de Cristo, cuando aprovechamos las actividades que la iglesia hace para que una persona pueda conocer al Señor, pues le estamos librando de estas cosas. Ahora dice aquí que estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Vamos con Números capítulo 11, verso 4 al 6. Detalle palabra por palabra de lo que dice las Sagradas Escrituras, de lo que hicieron. Recuerden que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no solamente salen israelitas, sino que también hubo gente de otros pueblos y tribus que se pegaron al parche y se fueron con los israelitas. Es decir, aunque no eran del pueblo de Dios, ellos aprovechan la oportunidad y aunque eran esclavos y no eran israelitas, dicen, nos vamos con el pueblo y vamos a adorar el Dios del pueblo israelí, vamos a seguir. Listo, pero la mayoría de esa gente no era gente, era gentuza. Entonces usted tiene muchos amigos y amigas que son gentuza. Si quiere averigua ahí qué significa la palabra gentuza. ¿Y qué es gentuza? Son ese tipo de personas que son bonitos, atractivos, tienen plata, pero no sirven para nada. Y todo lo que hacen es guiarnos por el mal camino, desanimarnos. Eso es gentuza. Y usted puede tener amigos que no sean cristianos, no hay problema. El problema es que sean más los amigos no cristianos que los cristianos. Porque si usted es amigo de la gentuza, y no es que está degradando a la persona por ser de un color de piel o porque no tiene dinero, porque no tiene estudio, no. Es gente que realmente no nos ayudan en nada. Son tóxicas, son venenosas, son personas que nos desaniman, que no nos aportan nada a nuestra vida, ni su saludo siquiera. Y dice así en el verso número 4 al 6 de Números 11. Entonces, la gentuza extranjera
que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos. Yo sé que las mujeres aquí que han tenido hijos, ¿se acuerdan de esa experiencia? De los antojos, que a medianoche es que me quiero comer un zapato. ¿Y por qué un zapato? Una correa. Y le tocaba salir uno a medianoche a buscarle por allá un zapato, una correa, un pollo, una gallina, no sé, un antojo. ¿Quién de ustedes ha tenido un antojo alguna vez en la vida? Ay, yo quiero algo. Pues esta gentuza empezó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Oiga bien, empezó a tener antojos de las cosas, pero qué cosas buenas habían allá para ellos. Palo, humillación, la comida más o menos. Pero cuando uno encuentra gente así, que ve las cosas tan diferentes, es gentuza. Entonces dice que empezaron a sentir fuertes antojos. En otra versión dice un vivo deseo por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó ¿a qué? A quejarse. Empezó a quejarse. Ahora, ojo con la queja. Sí, uno se queja a veces, ¿no? Uy, mucho sol, mucho frío, mucha hambre, mucha Biblia, mucho nivel 4. Bueno. Pero miren lo que empiezan a exclamar. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos? ¿De qué? Del pescado que comíamos gratis en Egipto. ¿Cuándo? Amnesia total. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, los chontaduros que queríamos. ¿Qué queríamos? No era sino pedirlo y ya. Vivo deseo. Esa es la codicia. Ese es el pecado que acaba con una generación. Y dice, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Ya no nos dan ganas de comer. Un vivo deseo. Atrás. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? Cuando salen de Sodoma. Ahí está el vivo ejemplo. Hasta el ángel tiene que intervenir y cogerlos de la mano y sacarlos. Porque si no se mueren. Y Lot saca a sus hijas y saca a su mujer y van corriendo por ese camino para escapar de la ira de Dios. Sí, el ángel sacó a esa mujer de Egipto. Pero ¿por qué ella miró atrás? Porque ella no sacó a Egipto de su corazón. Tú no puedes estar también en los caminos del Señor, pero todavía mira hacia atrás y dice, comíamos gratis. ¿Cuál? Es que nos acordamos de esos melones, esos pepinos, nos acordamos de toda esa buena vida que teníamos y ahora mire aquí,
tragando este maná nomás. Cuando ese maná cayó por primera vez, lo recogieron y la orden era: coman lo que necesiten. Tenían que molerlo, hacer tortillas, hacer empanadas, hacer buñuelos, hacer lo que fuera, pero no podían guardar para el otro día. Y algunos que fueron tontos, guardaron para el otro día. ¿Y qué pasó con todo eso? Se volvió una gusanera. De ahí lo que Jesús nos enseñó: danos hoy el pan de cada día. No guarde, no se preocupe para mañana. Cada día tiene su afán. Para mañana el Señor le tiene a usted pan fresco, bendición fresca. El Señor suple, el Señor bendice. Pero ellos dijeron: es que esto, qué horrible. Y todos los días caía y tocaba recogerlo. Un día le pidieron carne y bueno, tuvieron carne, codornices y toda esta cosa. Pero ellos, en vez de agradecer en medio del desierto eso que les daba Dios, ellos codiciaron lo que habían dejado en Egipto. O sea, no les importó la esclavitud que vivían, las generaciones que habían perdido, las humillaciones. Mejor dicho, aquí lo que se trata es, mejor dicho, Moisés, usted nos trajo a morir en este desierto, te vamos a matar a ti. Entonces la codicia por ese Egipto que dejamos atrás. Yo sé que el faraón siempre quiere volvernos a esclavizar. Después de que el Señor te libera para que le sirvas al Señor, faraón quiere volverte a agarrar para quitarte el tiempo de la oración, del servicio, de compartir la palabra, de disfrutar las cosas de Dios, de tener tiempo para su familia. Entonces faraón quiere volverte a esclavizar. Entonces lo esclaviza del trabajo, del estudio, de los negocios, del dinero. Y usted empieza a decir: ay, es que todos los días esto mismo, y recuerdo ese pasado. En el versículo número 7 dice así: ni rindamos culto a ídolos, como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. ¿Qué hizo el pueblo? Dice que el pueblo celebró con abundante comida y bebida. ¿De dónde sacaron comida y bebida? Pero cuando se trata de bestializarse, de inutilizarse, encuentra uno comida, bebida y diversión. Y dice la palabra aquí que el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Paganas. Ahorita se armaron una rumba tremenda. Y esa rumba era alrededor de ídolos. Ídolos. Por eso es duro, mi hermano, ver uno esa realidad de los seres humanos. Por eso la evangelización hace que los ídolos sean derribados. Cuando una persona conoce a Cristo, tumba todos sus ídolos y solamente queda Jesús en el centro de su vida. Pero ¿por qué la idolatría es tan tremenda? Porque la idolatría nos convierte en personas inútiles. Porque en la idolatría nosotros somos lo que adoramos. Y cuando adoramos un ídolo que tiene ojos y no ve, boca y no habla, oídos y no escucha, boca y no habla, manos y no palpa, pies y no camina, dice: semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Nos volvemos inútiles. La idolatría lo vuelve inútil. Y en medio de esa idolatría, porque uno puede idolatrar personas, actividades, cosas, hasta uno mismo. Y entonces desplaza uno al Señor y desplaza el tiempo del Señor.
Eso hicieron los israelitas y se enrumbaron. Hay más. Versículo número 1 de Éxodo 32. Dice que cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, porque el hombre se fue allá al monte, se juntaron alrededor de Aarón, que era el sacerdote, y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Ese man se quedó ahí arriba. Haznos dioses que puedan guiarnos. Todos los pueblos tienen dioses. No sabemos qué le sucedió a ese tipo. Mire lo que dicen ellos. Es Moisés. Es el profeta Moisés. Es su líder, es el hombre de Dios. Y ese tipo no sabemos qué le pasó. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Haznos dioses. Haznos dioses. A veces uno como pastor tiene que levantar ofrendas para proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Un proyecto misionero en tal parte. En los sobres de ofrendas y diezmos en la iglesia están un ítem que dice misiones. Necesitamos esa ofrenda en este tiempo, en este año, porque vamos a apoyar lugares misioneros, misiones. Y entonces el pastor tiene que hacer alguna estrategia y pedir recursos y se levanta. Pero a veces es más la bulla que lo que se recoge. Y es más la murmuración que se levanta que el proyecto. Pero cuando hay una iglesia muy bien organizada, bien establecida y que tienen una plena confianza en el Señor y saben cómo se hacen las cosas, pues nomás el pastor dice: vamos a hacer este proyecto, y el que quiera apoyar puede hacerlo. Y se le da el número de la cuenta de la iglesia, la gente lo hace. Pero a veces es duro y es difícil. Pero mire, cuando el pueblo decide bestializarse, mire lo que pasa. Verso número 2. Aarón le respondió: quítenle a sus esposas, quítenle a sus hijos y a sus hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Que un pastor diga eso, pues. Bájense del oro que trajeron hoy, que vamos a levantar una ofrenda. Se ha hecho en algunas partes. ¿Listo? Entonces todos se pusieron las pilas. Fueron a las esposas y les quitaron los aretes, a las hijas, a los hijos, y se recogió harto oro. Pues entre 600,000 personas yo creo que se levantó un buen oro. Verso número 3. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas, todos, y se las llevaron a Aarón. Verso 4. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de, ¿qué dijo el hombre? Aquí está acostumbrada la gente en Egipto. ¿Qué adoraban? Becerros. Hoy en día hay gente que adora el becerro todavía. Ese becerro tiene otros nombres, ¿no? Pero lo adora. Dice que le dio la forma, lo moldeó y le dio la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron. Repítanlo todos a ver cómo se oye. Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo decir? Oh Israel, aquí está, mire, esto fue lo que te sacó de Egipto.
Y todos, amén, aleluya, gloria a Dios. Verso 6. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a las diversiones paganas. ¡Qué felicidad! ¡Qué ambiente! Habían hecho algo. Versículo número 26. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó: todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. ¿Quiénes se juntaron? Los levitas nomás, los de la tribu de Leví. Verso 27. Moisés les dijo: esto es lo que dice el Señor Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro. ¿Y qué tienen que hacer? Maten a todos, incluso a sus hermanos, a sus amigos y a sus vecinos. Porque es tan grave la cosa. La idolatría es tan grave que afecta. Y uno dice: uy, pero ¿cómo así? Mátenlos a todos. Verso 28. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas, de los que estaban más enrumbados. Cinco pecados que acabaron con una generación: codicia, idolatría. En esa fiesta pagana, eso iba incluido con sexo venteado. Tentaron a Dios, murmuraron, y allí se quedó esa generación en el desierto. Esas cosas se escribieron para nosotros. Tan fácil. No nos enredemos en las cosas de Egipto. No permitamos que el becerro de oro se levante en nuestras vidas. No permitamos la murmuración, la queja. No permitamos que ese vivo deseo de las cosas de atrás nos seduzca. Y caminemos hacia adelante en la bendición del Señor. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,